estoy embarazada de un famoso. Y cada vez que lo digo en voz alta, aunque sea sola en mi habitación, me suena extraño, irreal, como si no estuviera hablando de mi vida, sino de la trama de una película o de una novela de esas que se leen de un tirón porque parecen imposibles. Lo más irónico de todo es que yo nunca fui una chica que buscara ese tipo de vida. Mi historia hasta hace poco era la de cualquiera: despertarme temprano, correr para llegar a tiempo al trabajo, preocuparme por pagar las facturas, hacer la compra, llegar a casa cansada, preparar la cena. Y soñar con que algún día llegaría esa persona especial que compartiría conmigo una vida tranquila. Sí, tranquila. Esa era la palabra que más me gustaba imaginar para mi futuro: tranquilidad. Un hogar pequeño pero lleno de risas, una pareja estable que me quisiera de verdad, quizás un par de hijos y una mascota. Nada extravagante, nada de lujos, nada de flashes ni de cámaras. Nunca tuve millones en el banco, ni ropa de diseñador, ni viajes exóticos a lugares lejanos. Mi círculo era reducido: mi familia, algunas amigas de toda la vida, compañeros de trabajo con los que apenas compartía alguna conversación superficial. Era, literalmente, invisible para el mundo. Y sin embargo, el destino tenía guardado algo que me arrancaría de esa invisibilidad y me lanzaría a un torbellino del que aún no sé cómo voy a salir. Recuerdo con claridad la noche que lo cambió todo. Ni siquiera quería salir. Ese día había sido largo, agotador, lleno de esas pequeñas frustraciones que se acumulan: el tráfico, un jefe que no deja de exigir, una compañera que parecía empeñada en fastidiarme. Cuando llegué a casa, lo único que deseaba era ponerme ropa cómoda, preparar algo sencillo de cenar y acostarme temprano. Pero mis amigas tenían otros planes. Me llamaron con esa insistencia que solo las amigas saben tener, esa que mezcla cariño con presión. Vamos, no seas aburrida. Te va a venir bien distraerte. No todo en la vida es trabajar y estar encerrada. Me resistí un rato, lo confieso. Pero finalmente cedí. Me puse un vestido sencillo, nada espectacular, lo primero que encontré en el armario, y salí casi a regañadientes. El lugar estaba lleno de luces, música alta, gente riendo y hablando. Yo me sentía fuera de lugar, como siempre en esos ambientes. Mientras mis amigas bailaban y se divertían, yo buscaba un rincón donde sentarme y esperar a que la noche pasara rápido. Y fue entonces cuando lo vi. Al principio pensé que era mi imaginación. No podía ser real que estuviera allí, a unos metros de mí, alguien que yo había visto tantas veces en televisión, en entrevistas, en conciertos transmitidos por millones de pantallas. Ese rostro perfecto, esa sonrisa que parecía hipnotizar a todo el mundo, esa presencia que llenaba el lugar aunque no dijera una palabra. Él era intocable. Ese tipo de personas que parecen vivir en un mundo paralelo, rodeados de lujos, admiración y aplausos. Un mundo al que yo jamás podría pertenecer. Me acuerdo de cómo lo miraban todos los demás. Hombres y mujeres giraban la cabeza al verlo, algunos se acercaban con timidez para saludarlo, otros simplemente lo observaban como si tuvieran delante a un ser de otro planeta. Y yo pensé, no tiene sentido que yo esté aquí, que lo vea tan de cerca. Es como si estuviera soñando. Pero entonces pasó algo que todavía me estremece al recordarlo. Me miró. No un vistazo fugaz, no una mirada perdida en la multitud. Me miró directamente, como si en medio de tanta gente yo hubiera sido la única que existía en ese momento. Yo bajé la mirada de inmediato, avergonzada. ¿Quién era yo para atraer su atención? Una chica normal, sin nada especial, sin brillo, sin fama. Pero esa fue la primera grieta en mi vida tranquila, la primera señal de que el destino estaba a punto de jugar conmigo de una manera que jamás habría imaginado. En ese momento no lo sabía, pero esa noche marcaría el inicio de algo que transformaría mi mundo para siempre. Porque lo que empezó como una casualidad, como un cruce de miradas en medio de una multitud, pronto se convertiría en una historia de amor, de miedo, de secretos y de un embarazo que cambiaría mi vida entera. Hoy, al recordarlo, todavía me cuesta entender cómo pasé de ser invisible para el mundo, a estar esperando un hijo de alguien tan conocido, tan admirado, tan intocable. Y ahora soy yo la que se pregunta, cada noche antes de dormir. ¿Fue una bendición o una maldición? ¿Fue amor de verdad o solo un juego? ¿Fue destino
¿O fue un error del que jamás voy a poder escapar? Después de aquella primera mirada, todo cambió. Podría decir que la noche siguió igual, que nada pasó, que solo fue un cruce de ojos y ya. Pero no. La verdad es que desde ese instante sentí que algo se movía dentro de mí, como si el destino hubiera decidido sacudirme con una electricidad que me recorría de pies a cabeza. Yo traté de distraerme, de hacer como si nada hubiera pasado. Me giré hacia mis amigas, sonreí sin ganas, asentí a sus conversaciones que apenas escuchaba. Pero mi mente estaba atrapada en esa mirada. Era tan intensa que me hacía sentir desnuda, expuesta, como si él pudiera leer lo que pensaba. Respiré hondo. Tranquila, eres solo una chica más en un bar lleno de gente. Él ni siquiera se va a acordar de ti mañana. Eso me repetía, intentando convencerme de que nada iba a suceder. Y entonces, contra toda lógica, sucedió. Lo vi moverse entre la multitud, saludando a algunos conocidos, deteniéndose aquí y allá. Cada paso suyo parecía calculado, elegante, casi coreografiado, como si incluso caminar fuera un espectáculo. La gente le abría paso de forma natural, como si fueran imanes repeliéndose para dejarle avanzar sin obstáculos. Yo me encogí en mi asiento, convencida de que solo estaba de paso, que se dirigiría a la mesa de algún grupo importante, rodeado de risas, de copas caras, de personas hermosas. Pero sus pasos se acercaban cada vez más a mí. Mi corazón latía con fuerza, tan fuerte que temía que los demás pudieran escucharlo. Me pasé la mano por el cabello, nerviosa, intentando aparentar calma. Me repetía, no viene hacia ti. No viene hacia ti. No viene. Hasta que estuvo delante de mí. ¿Puedo sentarme? Preguntó con una sonrisa tan desarmante que me dejó sin aire. Me quedé congelada. Literalmente, no podía moverme ni responder. Abrí la boca, pero ningún sonido salió. Él rió suavemente, como si le divirtiera mi torpeza. Prometo que no muerdo, añadió, inclinándose un poco hacia mí. Finalmente logré articular una palabra. Claro. Se sentó frente a mí como si fuera lo más natural del mundo, como si no acabara de atravesar una sala entera llena de admiradores para hablar conmigo. Al principio, la conversación fue torpe. Él me preguntó mi nombre, a qué me dedicaba, y yo respondía con frases cortas, intentando no mostrar lo nerviosa que estaba. En mi mente no dejaba de repetirme, es un famoso. Es un famoso. No puedo creer que esté aquí. Pero poco a poco, su manera de hablar me fue desarmando. No hablaba como alguien que se cree superior, ni como una estrella acostumbrada a la adoración. Al contrario, escuchaba con atención, me hacía preguntas genuinas, sonreía de forma sencilla, casi tímida. ¿Sabes? Me dijo en un momento. Es raro encontrar a alguien que no intente impresionarme o pedirme una foto en los primeros 5 minutos. Me sonrojé. La verdad es que ni siquiera traje el móvil a la mano. Él me miró sorprendido, y luego soltó una carcajada sincera. Esa risa me relajó. Era contagiosa, cálida, humana. Y por primera vez pensé que, quizá, detrás de todo el brillo y la fama, había una persona real. Las horas pasaron sin que me diera cuenta. Hablamos de todo y de nada, de música, de películas, de viajes, de la comida que más nos gustaba. Yo le confesé que mi mayor sueño era tener un hogar tranquilo, rodeado de plantas y libros. Él me contó que a veces se sentía atrapado por la fama, como si el mundo esperara que siempre fuera perfecto, aunque por dentro estuviera roto. Me sorprendió su vulnerabilidad. Siempre lo había visto como alguien intocable, fuerte, seguro. Pero ahí estaba, abriéndose conmigo, una desconocida, como si necesitara un respiro de tanto personaje público que debía interpretar cada día. Contigo me siento libre, dijo en un susurro, casi como si no quisiera que nadie más lo escuchara. Esas palabras se quedaron grabadas en mí. No supe qué responder, así que solo lo miré, y en esa mirada hubo un silencio compartido que decía más que 1000 frases. En algún momento de la noche, mis amigas vinieron a buscarme. Me miraban con ojos incrédulos, como si no pudieran creer lo que estaban viendo. Una de ellas incluso me hizo un gesto de ¿y qué está pasando?, con la boca abierta.
Yo me encogí de hombros, como si tampoco tuviera respuesta. Porque en realidad no la tenía. ¿Cómo explicas que alguien que parecía tan lejano de pronto estuviera tan cerca? Cuando la música empezó a bajar y el lugar comenzó a vaciarse, él se levantó y me extendió la mano. ¿Quieres que demos una vuelta? Acepté sin pensarlo. No quería que la noche terminara, no quería despertar de lo que parecía un sueño demasiado hermoso. Salimos a la calle. El aire fresco de la madrugada nos envolvió, y por un momento sentí que estábamos solos en el mundo. Caminamos sin rumbo, hablando de pequeñas cosas, riéndonos por tonterías, como si fuéramos dos personas comunes conociéndose. En un cruce de calles, se detuvo y me miró fijamente. Su mirada era intensa, profunda, de esas que te atraviesan y hacen que olvides dónde estás. Mi corazón latía tan rápido que me temblaban las manos. Y entonces, sin decir nada, se inclinó y me besó. Fue un beso suave al principio, tímido, como pidiendo permiso. Pero luego se volvió más profundo, más real, más eléctrico. Sentí que el tiempo se detenía, que el mundo entero se desvanecía y que solo existíamos él y yo en ese instante. Cuando nos separamos, respirando agitados, lo único que pude decir fue: «Esto es una locura». Él sonrió. Él lo sé. Pero a veces las locuras son lo mejor que nos puede pasar. Esa noche no volvió a ser un famoso para mí. Esa noche fue simplemente un hombre que me miraba como nadie antes lo había hecho, que me escuchaba, que me hacía sentir especial. Y aunque en el fondo sabía que estaba entrando en un terreno peligroso, no pude, o no quise, detenerme. Porque en ese momento, lo único que sentía era que la vida me estaba regalando algo único. Algo que cambiaría mi destino para siempre. Dicen que los secretos pueden ser dulces al principio, pero que con el tiempo se convierten en un veneno lento. Yo no lo sabía entonces. Para mí, en aquel momento, cada secreto era una chispa, una pequeña aventura que hacía que mi corazón latiera más rápido. Después de esa primera noche, pensé que no lo volvería a ver. Quise convencerme de que había sido un momento mágico, pero pasajero. Que pronto él regresaría a su mundo de conciertos, entrevistas y cámaras, y yo a mi rutina de trabajo, facturas y sueños sencillos. Pero no fue así. A los pocos días, recibí un mensaje de un número desconocido. ¿Podemos vernos? No decía su nombre, pero yo supe de inmediato quién era. Sentí como la sangre me subía al rostro, como las manos me temblaban mientras sostenía el móvil. Quería decir que no. Quería ser razonable, poner un límite, recordarle, y recordarme, que él pertenecía a un mundo que no era el mío. Pero en lugar de eso, escribí. Sí. La primera cita fue en un lugar insólito, un pequeño parque casi vacío, a las afueras de la ciudad. No había fans, no había periodistas, no había nada que pudiera delatarlo. Solo árboles, un par de bancos viejos y el canto de los pájaros. Cuando lo vi llegar, con gorra y gafas de sol para disimular, me hizo gracia. «Pareces un ladrón», le dije entre risas. «Un ladrón de tu tiempo, tal vez», respondió él con una sonrisa traviesa. Esa tarde caminamos durante horas, hablando de cosas simples, como si quisiéramos convencernos de que éramos dos personas normales. Me llevó a un café de máquina, lo cual me pareció increíblemente humano viniendo de alguien que podía pagar los caprichos más caros del mundo. Y me sorprendí pensando, quizá no estamos tan lejos el uno del otro como parece. A partir de entonces, empezaron las escapadas. Me recogía en lugares discretos, casi siempre en coches diferentes. A veces nos encontrábamos en moteles baratos, porque eran los únicos sitios donde nadie sospechaba nada. Otras, en casas de amigos suyos de absoluta confianza, donde podíamos pasar horas sin miedo a ser descubiertos. Yo vivía cada encuentro como un regalo. Él solía llevarme flores sencillas, margaritas, claveles, nada lujoso, pero eso lo hacía aún más especial. Me miraba como si fuera la única mujer en el mundo, y por momentos lo creía. Pero luego venía la otra cara, la espera, el silencio, la incertidumbre. Había días en que no respondía a mis mensajes. Otros en que cancelaba nuestros planes a última hora con excusas vagas, ensayo, entrevista, algo urgente. Y aunque me dolía,
me consolaba repitiéndome que su vida era así, complicada, impredecible. Recuerdo una noche en particular. Habíamos quedado en un pequeño apartamento que alquilaba un amigo suyo. Cenamos pizza en el suelo, viendo una película cualquiera en un televisor viejo. Yo estaba recostada en su pecho, sintiendo el latido de su corazón, y por un instante me imaginé que eso era lo que tendríamos siempre, una vida sencilla, juntos, sin máscaras ni secretos. Entonces, sin pensarlo, le pregunté: ¿algún día podremos estar juntos de verdad? Él se quedó en silencio. Sus dedos jugaron con mi cabello, pero no dijo nada durante un largo rato. Cuando al fin habló, su voz era suave, pero firme. No puedo prometerte eso. Mi vida es complicada, demasiado complicada. Esas palabras me atravesaron como un cuchillo. Quise llorar, quise gritar, quise marcharme en ese mismo instante. Pero no lo hice. Me quedé ahí, abrazada a él, como si ese momento pudiera borrar todas las dudas. Con el tiempo, aprendí a vivir entre dos mundos. Por el día, era la chica normal que iba al trabajo, que almorzaba con sus compañeros, que saludaba a sus vecinos en el supermercado. Por la noche, o en momentos robados, era la amante secreta de alguien que el mundo entero creía conocer. Había veces en que lo veía en televisión, sonriendo, cantando, posando en alfombras rojas, y me costaba reconocerlo. Era como si existieran dos personas distintas, el hombre público, brillante, seguro, inalcanzable, y el hombre privado, tierno, vulnerable, que me abrazaba en silencio cuando creía que el mundo no lo veía. Esa dualidad me confundía. Me hacía preguntarme quién era el verdadero. ¿El famoso que todos adoraban, o el hombre que me decía te necesito en la oscuridad de un cuarto escondido? Hubo momentos de felicidad pura, lo admito. Recuerdo una vez que manejamos hasta un pueblo pequeño, donde nadie lo reconoció. Paseamos por un mercadillo, comimos helado en la plaza, y por un par de horas jugamos a ser una pareja normal. Me miraba con una ternura que me hacía olvidar todo lo demás. Pero también hubo momentos de dolor. Como las veces en que me dejaba en medio de la noche, antes de que amaneciera, porque no podía arriesgarse a ser visto conmigo. O los silencios largos, cuando desaparecía sin dar explicaciones, y yo me quedaba mirando el teléfono, esperando un mensaje que no llegaba. Pese a todo, yo lo quería. Lo quería con una intensidad que me asustaba. Era consciente de que estaba perdiendo parte de mí misma en ese juego de sombras, pero cada vez que me miraba, cada vez que me tomaba de la mano, me convencía de que valía la pena. Y así, sin darme cuenta, me fui adentrando en un laberinto del que ya no sabría cómo salir. Un laberinto donde el amor y el secreto se entrelazaban hasta volverse inseparables. Lo que no sabía entonces era que ese laberinto pronto me llevaría a un giro que lo cambiaría todo. La noticia de que estaba embarazada. Nunca olvidaré el momento en que lo supe. Todo empezó con señales pequeñas, casi imperceptibles, que yo intentaba ignorar. Primero fue un cansancio constante, como si el mundo pesara más de lo habitual. Luego, mareos pasajeros que me hacían tambalear en medio del día, seguidos de náuseas que aparecían sin previo aviso. Yo trataba de explicármelo: estrés del trabajo, falta de sueño, cambios hormonales. Pero había algo dentro de mí que sabía que era más que eso. Un domingo por la mañana, mientras preparaba el desayuno, sentí un mareo fuerte. Me apoyé en el borde de la encimera y respiré hondo, intentando tranquilizarme. Fue entonces cuando decidí hacer lo inevitable: comprar una prueba de embarazo. En la farmacia, sentí un nerviosismo que no podía controlar. El corazón me latía con fuerza mientras sostenía la caja en mis manos. No quería que nadie me viera, y cada segundo que pasaba parecía eterno. Cuando llegué a casa, cerré la puerta con cuidado, como si el mundo exterior pudiera interferir en mi destino. Me dirigí al baño, con las piernas temblando, y preparé la prueba. Cada minuto que esperaba fue una eternidad. Mis pensamientos iban a 1000 por hora. No, no puede ser. No puede ser. Estoy cansada, solo eso es. Pero cuando vi el resultado, no hubo dudas. 2 líneas. Positivo. Al principio, sentí una mezcla de incredulidad y miedo. Me senté en el suelo del baño, con las manos temblorosas,
tratando de procesar la noticia. Era imposible. Yo no podía estar embarazada. Al menos, no de alguien como él. Y entonces, como un golpe directo al corazón, la realidad comenzó a asentarse. Estaba esperando un hijo de un famoso, de alguien cuya vida era completamente diferente a la mía, alguien cuya intimidad estaba siempre bajo los ojos del mundo. Lloré, sí. Lloré como nunca antes lo había hecho. Lloré por miedo, por confusión, por alegría y por desesperación. Me abrazaba a mí misma en el suelo frío del baño, intentando calmar el torbellino que se había desatado dentro de mí. Después de calmarme un poco, decidí que debía contárselo. Tenía que hacerlo. Aunque fuera difícil, aunque temiera su reacción, no podía guardar esto en silencio. Después de todo, era su hijo también. Lo llamé. Su voz al otro lado de la línea me sonó más cálida de lo habitual. Hola, dijo, con esa mezcla de sorpresa y suavidad que siempre me desarmaba. Respiré hondo y le dije. Creo que estoy embarazada. Hubo un silencio al otro lado. Un silencio que me atravesó. Un silencio que decía más que cualquier palabra. Finalmente, habló. ¿Estás segura? Sí, respondí, con un hilo de voz. Hice la prueba, es positivo. Su respiración se volvió más rápida, tensa, casi imposible de reconocer. Esto no puede salir a la luz, dijo finalmente, con voz baja, casi susurrante. Sentí que me caía el mundo encima. No dijo felicidades, no dijo estoy feliz, no dijo nada que se acercara a lo que una mujer embarazada espera escuchar de alguien a quien ama. Solo habló de silencio, de secretos, de miedo a que la noticia se descubriera. ¿No entiendes?, intenté explicarme. Esto es nuestro hijo. Esto es real. No podemos ignorarlo. No hay nuestro hijo, dijo con firmeza. Esto es complicado. Mucho más de lo que puedes imaginar. Sus palabras me dolieron tanto como me sorprendieron. Intenté mantener la calma, pero sentí que todo mi mundo se tambaleaba. El hombre al que había amado, el que me había hecho sentir especial, ahora me hablaba con frialdad. Durante días, viví en un estado de tensión constante. Por un lado, estaba la emoción de ser madre, de sentir algo creciendo dentro de mí que era la prueba más real de nuestra conexión. Por otro, estaba el miedo a su reacción, a lo que podría hacer si alguien se enteraba, a la posibilidad de perderlo por completo. Mi mente no dejaba de dar vueltas. Pensaba en cómo iba a manejar mi trabajo, mi vida diaria, mi familia. Pensaba en cómo me mirarían mis amigas cuando supieran la verdad. Pensaba en el mundo entero que nos observaba, que podría destrozarnos si esto saliera a la luz. A veces me sentaba frente al espejo y me repetía, respira. Todo estará bien. Tú puedes con esto. Pero la ansiedad volvía, golpeando mi pecho con fuerza, recordándome que estaba sola en esta situación, y que cualquier decisión podría cambiarlo todo. Un día decidí que debía verlo en persona. No podía hablar de esto solo por teléfono. Quería leer sus gestos, ver si había alguna emoción que no pudiera ocultar. Nos encontramos en un lugar neutral, lejos de miradas indiscretas. Cuando me vio, su expresión fue una mezcla de sorpresa y tensión. ¿Estás segura de lo que vas a hacer?, me preguntó, intentando medir mis palabras antes de hablar. Y sí, dije, con firmeza. Estoy segura de que voy a seguir adelante. No puedo, no quiero, abortar. Este es nuestro hijo, y merecerá la vida. Sus ojos se oscurecieron. Hubo un silencio tan intenso que podía escuchar mi propio corazón latiendo en mis oídos. Finalmente, murmuró. ¿No sabes en lo que te estás metiendo? Y ahí, en ese momento, comprendí que nada sería sencillo. Que esta noticia, que para mí era un milagro, para él era un problema, un secreto que debía proteger a toda costa. Esa noche me fui a casa con el corazón pesado, pero con una convicción clara, iba a seguir adelante. Aunque él no lo aceptara, aunque el mundo entero intentara detenerme, yo protegería a mi hijo. Porque en ese pequeño ser que crecía dentro de mí, veía toda la esperanza, todo el amor y toda la fuerza que necesitaría para enfrentar lo que viniera. Y así comenzó la verdadera prueba.
No solo de amor, sino de paciencia, de valentía y de resiliencia. Porque desde aquel momento supe que mi vida había cambiado para siempre. No había vuelta atrás. Estaba embarazada, y nada, ni nadie, podría detenerme de amar y proteger a mi hijo. Al principio, después de la noticia, todo parecía como antes. Él seguía siendo amable, atento, cariñoso, pero con pequeñas grietas que yo no quería ver. Al principio pensé que eran mías, producto de mis miedos y ansiedad. Pero pronto se hicieron imposibles de ignorar. Comenzó con mensajes que tardaban horas en responder. Antes, un simple "¿cómo estás?" bastaba para que mi día mejorara. Ahora me encontraba enviando mensajes que quedaban sin respuesta durante largos periodos, y cuando él contestaba, era breve, distante, casi mecánico. En ocasiones me veía en persona, pero ya no había la misma chispa en sus ojos. Las caricias eran menos frecuentes, los abrazos más cortos. Yo me preguntaba si era culpa mía, si había hecho algo mal, si de alguna manera había arruinado lo que antes era perfecto. Los encuentros empezaron a espaciarse. Donde antes nos veíamos casi todos los días, ahora teníamos que esperar semanas para coincidir. Y cuando lo hacíamos, él estaba distraído, preocupado, siempre mirando su teléfono, preocupado por sus compromisos, su agenda, sus compromisos con su mundo que yo nunca podría alcanzar. Yo trataba de no mostrar mi decepción. Me sentaba frente a él, intentando fingir que estaba tranquila, mientras mi corazón se rompía un poquito más cada vez que notaba la frialdad en su mirada. ¿Todo bien?, le preguntaba, intentando sonar casual. Sí, todo bien, contestaba él, con esa voz que ya no parecía mía. Me quedaba mirando, tratando de entender qué había cambiado, tratando de descifrar si aún me amaba o si todo había sido un espejismo. Había días que aparecía más cariñoso, sorpresivamente atento. Compraba algo para mí, me mandaba mensajes tiernos, se preocupaba por mi estado de ánimo. Y yo me aferraba a esos momentos, como si fueran la prueba de que aún podía confiar en él. Me decía a mí misma, tal vez solo necesita espacio. Tal vez todo estará bien. Pero esos días felices siempre terminaban con una caída más profunda. Él desaparecía durante horas, a veces días, sin dar explicaciones. Yo lo llamaba, enviaba mensajes, preguntaba si estaba bien, y la respuesta siempre era la misma: no puedo hablar ahora. Y cada vez que escuchaba esas palabras, mi corazón se encogía. Un día, después de semanas de este vaivén, decidí confrontarlo. Necesitaba entender qué estaba pasando, necesitaba respuestas. Nos encontramos en un café discreto, lejos de miradas curiosas, y le dije todo lo que sentía. No puedo seguir así, le confesé, con la voz temblorosa. Necesito saber qué está pasando contigo. No entiendo tu distancia, tus silencios, tu frialdad. ¿Me estás dejando de querer? Él me miró largo rato, con una expresión que me rompió por dentro. No es eso, dijo finalmente. Es complicado, más complicado de lo que puedes imaginar. Pero yo estoy aquí, embarazada, esperando nuestro hijo, le dije, con lágrimas en los ojos. Necesito que estés conmigo, no que desaparezcas. Su mirada se suavizó, pero no dijo nada que me diera consuelo. Lo sé, susurró. Pero hay cosas que debo manejar solo. Cosas que no puedes entender todavía. Empecé a notar otros signos. Mensajes eliminados, llamadas sin contestar, cambios de contraseña en redes sociales. Cada detalle me hacía sentir que mi mundo se desmoronaba, pero yo no quería aceptarlo. Me aferraba a cada gesto de cariño como si fuera un salvavidas, como si esos pequeños momentos fueran suficientes para mantenerlo cerca. Comencé a sentirme atrapada entre dos realidades. Una donde aún podía amarle y creer en nuestro futuro, y otra donde debía enfrentar que quizá él ya no estaba comprometido conmigo ni con nuestro hijo. Las noches eran las peores. Me acostaba sola, con la almohada mojada por mis lágrimas, y pensaba en él. En cómo había cambiado, en cómo su mirada ya no buscaba la mía, en cómo su sonrisa parecía más una formalidad que una expresión de amor. Me preguntaba si había alguien más, si su corazón estaba en otro lugar, si nuestro hijo iba a nacer con un padre que solo aparecería a medias en su vida. A veces intentaba distraerme,
ocupar mi mente en trabajo, en libros, en paseos. Pero todo me llevaba de vuelta a él, a lo que habíamos tenido, a lo que estaba desapareciendo. Sentía que estaba perdiendo la seguridad, el cariño y la confianza que me habían sostenido desde el principio. Un día, decidí buscar respuestas de otra manera. Había detalles que no podía ignorar, llamadas a horas extrañas, mensajes que llegaban y desaparecían, secretos que parecía guardar solo para sí mismo. Me di cuenta de que debía prepararme para enfrentar la realidad, aunque me aterrara. Sin embargo, no todo era dolor. También descubrí algo dentro de mí que no conocía: fuerza. Cada día que él se alejaba, cada día que sentía su indiferencia, aprendía a sostenerme sola, a escuchar mi voz interna, a cuidarme a mí misma y al bebé que crecía dentro de mí. Empecé a comprender que, aunque él no estuviera presente como yo esperaba, yo podía ser suficiente. Mi embarazo se convirtió en un recordatorio diario de que debía ser valiente. No podía depender de su amor inconstante para sentirme completa. Debía enfrentar el cambio de actitud con resiliencia, con determinación, con la certeza de que nuestro hijo merecía todo mi amor, incluso si él no podía darlo. Esa etapa me enseñó algo que nadie me había explicado antes. El amor no siempre es suficiente cuando la otra persona no está lista o no puede comprometerse. A veces, la única manera de sobrevivir es aprender a amarte a ti misma, a proteger tu corazón y a cuidar de lo que verdaderamente importa. Aunque me dolía, aunque lloraba cada noche en silencio, también empecé a sentirme más fuerte. Sabía que el camino sería difícil, lleno de incertidumbre, pero también sabía que podía atravesarlo. Porque ahora no solo estaba pensando en mí. Estaba pensando en nuestro hijo. Y por él, estaba dispuesta a enfrentar cualquier distancia, cualquier frialdad, cualquier ausencia. Nunca imaginé que mi vida, ya complicada por la relación secreta y la incertidumbre con él, pudiera volverse aún más peligrosa. Pero las amenazas llegaron. Todo empezó con mensajes extraños en mi correo electrónico. Al principio pensé que eran correos publicitarios mal enviados o algún error. Pero pronto la verdad se hizo evidente: alguien sabía. Alguien sabía que estaba embarazada, y alguien no quería que el mundo lo descubriera. El primer mensaje llegó una noche mientras revisaba mis correos antes de dormir. El asunto decía simplemente: sabemos lo que estás haciendo. Cuidado. Abrí el correo, temblando, con el corazón acelerado. El mensaje no tenía firma, no tenía remitente claro, solo esas palabras que se repetían en mi cabeza una y otra vez: cuidado. 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 No podía dejar de pensar en él. ¿En quién podría estar detrás de esto? ¿Sería alguien de su equipo? ¿Un fan obsesionado? ¿Alguien que simplemente quería arruinarme? Cada escenario que imaginaba me helaba la sangre. Traté de no mostrar miedo. Traté de continuar con mi rutina normal, trabajando, saliendo, cuidando de mi embarazo. Pero no podía ignorar los sobrecerrados que empezaron a llegar a mi buzón, los mensajes anónimos en mi teléfono, las llamadas que colgaban antes de que pudiera responder. Una noche, mientras revisaba mi correo otra vez, recibí uno más detallado. Si no sigues nuestras instrucciones, todo saldrá a la luz. Tu vida cambiará para siempre. Nadie puede ayudarte. Sentí que me faltaba el aire. Mis manos temblaban, y por primera vez desde que supe que estaba embarazada, sentí un miedo real. No era solo el futuro con él lo que estaba en juego. Era mi seguridad, mi privacidad, mi vida y la de mi hijo. Intenté hablar con él. Necesitaba su apoyo, necesitaba que supiera lo que estaba pasando. Pero cada vez que mencionaba los mensajes, él se ponía distante, tenso, como si tocara un tema que prefería evitar. Tranquila, me dijo un día. No tienes de qué preocuparte. Pero, intenté explicarme: mira los correos, las llamadas, es real, alguien nos está amenazando. No podemos hacer nada, respondió él, con voz fría. Solo ignóralo. Yo no podía ignorarlo. Cada mensaje era como una daga que atravesaba mi pecho. Cada llamada, me recordaba que mi embarazo estaba rodeado de secretos y peligros que yo no había pedido. Con el paso de los días, las amenazas se volvieron más directas. Un mensaje decía: sabemos dónde vives.
Cada paso que das, lo estamos viendo. Otro, si no haces lo que te decimos, perderás todo. Tu hijo, tu trabajo, tu reputación. Mi mundo se redujo a mi apartamento y al hospital donde tenía mis revisiones médicas. No podía salir sola, no podía confiar en nadie, ni siquiera en mis amigas más cercanas. Sentía que estaba atrapada en una jaula invisible, y cada nuevo mensaje era como una cerradura más que se cerraba a mi alrededor. Una tarde, mientras intentaba distraerme leyendo, mi teléfono sonó. Era un número desconocido. Respiré hondo antes de contestar. Hola, dije con voz temblorosa. Del otro lado, una voz profunda y firme me dijo. Sabemos todo sobre ti. Y sabemos lo que estás haciendo. Mi corazón se detuvo. ¿Quién eres? Pregunté, intentando mantener la calma. No importa quién soy, dijo. Solo sigue nuestras instrucciones si quieres que tú y tu hijo estén bien. Colgué el teléfono temblando, sintiendo que el mundo se derrumbaba a mi alrededor. Por primera vez, comprendí que mi embarazo no era solo un milagro y una alegría. Era también un objetivo, un secreto que otros querían controlar, manipular y usar contra mí. Esa noche lloré como nunca antes. Me acurruqué en la cama, abrazando mi vientre, susurrándole al bebé que estaba creciendo dentro de mí. Te protegeré, pase lo que pase, le dije, con lágrimas cayendo por mis mejillas. Nunca había sentido un amor tan feroz, tan absoluto. Era un amor que me daba fuerza y miedo al mismo tiempo. Decidí que no podía quedarme de brazos cruzados. No podía dejar que los mensajes me controlaran ni que el miedo definiera mi vida. Tenía que encontrar una manera de protegerme, de proteger a mi hijo, y de asegurarme de que nadie más pudiera dañarnos. Comencé a tomar precauciones. Cambié mis rutinas, mis números de teléfono, mis contraseñas. Evité salir sola, cambié las cerraduras de mi casa y pedí que instalaran cámaras de seguridad. Todo lo hacía en silencio, sin decirle a nadie, porque sentía que revelar demasiado solo aumentaría el riesgo. A pesar de todo, mi vida con él continuaba de manera irregular. Los encuentros eran más escasos, más tensos, pero yo seguía aferrándome a los pocos momentos de ternura que podía obtener. Y aunque sabía que no podía depender de él para mi seguridad, en el fondo deseaba que él entendiera la gravedad de la situación y me apoyara. Un día, mientras revisaba los correos nuevamente, encontré un mensaje que me hizo temblar aún más. Tu hijo será nuestro si no cooperas. No podrás esconderlo. No podrás huir. Sentí un pánico absoluto. Por primera vez, entendí que las amenazas no eran vacías. Alguien estaba dispuesto a hacer daño, y yo no podía confiar en que él fuera a protegernos como yo necesitaba. Ese día lloré sin consuelo. Pero también fue el día en que decidí algo importante, no permitiría que el miedo me controlara. Mi hijo iba a nacer, y yo haría todo lo posible para que fuera seguro, amado y protegido. Las amenazas continuaron, pero yo me volví más fuerte. Cada nuevo mensaje me recordaba la realidad, pero también me recordaba mi determinación. Aprendí a equilibrar el miedo con la fuerza, la ansiedad con el amor por mi hijo. Porque entendí algo que nadie me había enseñado antes, incluso cuando el mundo conspira contra ti, incluso cuando los secretos y las amenazas te rodean, puedes encontrarlos en el amor que llevas dentro. Y así, entre amenazas, secretos y distancias, seguí adelante con mi embarazo. Sabiendo que nada sería fácil, pero que mi amor por mi hijo me daría la fuerza para enfrentar cualquier obstáculo. Después de semanas de miedo, incertidumbre y amenazas constantes, algo dentro de mí cambió. Era como si un interruptor se hubiera encendido, ya no podía vivir con miedo, ya no podía dejar que los secretos, las mentiras y las amenazas definieran mi vida ni la de mi hijo. Debía tomar decisiones, y debía hacerlo con valentía. Recuerdo el momento exacto en que comprendí que no podía seguir esperando. Estaba sentada frente a la ventana, mirando la ciudad a lo lejos, mientras sentía al bebé moverse dentro de mí. Supe entonces que cada latido que sentía no era solo un recordatorio de su existencia, sino un llamado a protegerlo, a luchar por él, a asumir toda la responsabilidad con fuerza y determinación. Esa misma tarde, hice una lista.
Una lista de pasos que debía seguir para protegerme a mí y a mi hijo. Cambiar todas mis rutinas para evitar ser predecible. Contactar a un abogado que entendiera la situación y pudiera aconsejarme sobre cómo manejar las amenazas. Preparar un plan de seguridad, incluyendo cámaras, cerraduras reforzadas y protocolos en caso de emergencia. Mantener el embarazo como prioridad, buscando salud, nutrición y bienestar. Aprender a enfrentar al miedo directamente, sin dejar que me paralizara. Cada punto que escribía me daba una sensación de control que había perdido durante semanas. Era la primera vez que sentía que podía influir en mi destino, que podía proteger a mi hijo y decidir por mí misma. Al día siguiente, llamé al abogado. Explicarle la situación fue más difícil de lo que imaginé. Estoy embarazada de alguien famoso, le dije, tratando de sonar calmada. He recibido amenazas y necesito protección. Su rostro se volvió serio, y su voz firme. Debemos actuar rápido. Hay varias medidas que podemos tomar para protegerte a ti y a tu hijo. ¿Qué puedo hacer primero? Pregunté, ansiosa por sentir que había una solución. Me explicó sobre órdenes de protección, registros de amenazas, cambios legales que podrían blindarme ante cualquier intento de intimidación. Por primera vez en semanas, sentí que no estaba sola, que podía hacer frente a la situación con respaldo y conocimiento. Decidí que también debía enfrentar al padre de mi hijo. No podía depender de su indiferencia ni de su distancia para mantenernos seguros. Lo llamé, y esta vez mi voz estaba firme, clara, sin temblar. Debemos hablar. No podemos seguir con secretos y amenazas. Nuestro hijo merece que ambos estemos presentes, aunque sea de manera responsable y discreta. Él suspiró, y por un momento pensé que iba a negarse, a esconderse. Pero luego me escuchó, realmente me escuchó. Tienes razón, dijo finalmente. No quiero que nada le pase. Haré lo que sea necesario. Esa conversación cambió algo entre nosotros. No volvió la chispa de antes, no desaparecieron los problemas ni las amenazas, pero sí abrió una puerta a la colaboración, a la responsabilidad compartida, aunque fuera limitada. A partir de ese momento, comencé a construir mi propia fortaleza. Aprendí a no depender de sus gestos de cariño ni de sus promesas vacías. Cada día que pasaba, fortalecía mi convicción de que podía ser madre, sola o con él, pero siempre segura y preparada. Contraté medidas de seguridad adicionales. Instalé cámaras en mi hogar, bloqueé accesos a desconocidos y cambié números de teléfono. Mis amigas más cercanas sabían de la situación, pero les pedí discreción absoluta. No podía arriesgarme a que la noticia se filtrara, porque eso solo aumentaría las amenazas. También cambié mi rutina personal. Comencé a salir en horarios diferentes, a evitar lugares concurridos, a mantener un perfil bajo en redes sociales. No era la vida que imaginé, pero era necesaria. Y cada paso que daba me hacía sentir un poco más en control, un poco más fuerte. Por las noches, cuando me recostaba en la cama, abrazando mi vientre, le hablaba a mi hijo. No importa lo que pase afuera, cariño. Mamá está aquí, y nunca te dejaré solo. Ese pequeño ritual se convirtió en mi refugio. Me daba fuerzas para enfrentar los miedos, para tomar decisiones difíciles y para mantenerme firme, sin importar qué desafíos vinieran. Una de las decisiones más difíciles fue enfrentar las amenazas directamente. Recibí un mensaje especialmente inquietante, y decidí no quedarme callada. Con la ayuda del abogado, reuní pruebas, capturas de pantalla y registros de llamadas. Denuncié formalmente los mensajes, explicando que mi embarazo estaba en riesgo y que alguien intentaba intimidarme. La sensación de tomar acción fue liberadora. Por primera vez, ya no era solo una víctima pasiva, era una mujer que defendía su vida y la de su hijo. Y aunque el miedo seguía ahí, estaba acompañado por la certeza de que podía luchar y protegerme. Mientras tanto, en mi relación con él, las cosas también cambiaron. Él empezó a participar de manera más consciente en decisiones importantes, siempre con discreción. No se volvió cariñoso ni romántico como antes, pero sí presente en lo que realmente importaba, la seguridad y el bienestar de nuestro hijo. Aprendí a aceptar que la vida no siempre se parece a los cuentos de hadas. Que amar a alguien no significa depender completamente de esa persona.
que la valentía no es la ausencia de miedo, sino la capacidad de actuar a pesar de él. Con cada paso que daba, mi confianza crecía. Sabía que el camino sería largo, lleno de obstáculos, pero también sabía que estaba preparada. Que podía enfrentar amenazas, secretos y complicaciones, y aún así criar a mi hijo con amor y seguridad. Mis amigas me apoyaban, mis médicos me cuidaban, y yo había aprendido a cuidar de mí misma. Cada decisión que tomaba era un paso hacia la independencia, hacia la fortaleza, hacia la maternidad consciente. Esa etapa me enseñó algo invaluable. Que el miedo no es un enemigo, sino un recordatorio de lo que es importante proteger. Que las amenazas solo son poderosas si permites que te paralicen. Y que el amor por un hijo es la fuerza más grande que existe, capaz de superar cualquier obstáculo, cualquier distancia, cualquier sombra que se cruce en tu camino. Ahora podía decir, con claridad y sin temblar. No importa quién intente detenerme, quien intente asustarme o qué obstáculos aparezcan. Mi hijo nacerá, y yo estaré lista para protegerlo y amarlo con toda mi fuerza. Después de semanas de miedo, amenazas y decisiones difíciles, supe que debía tomar el control completo de mi vida. No podía permitir que los secretos, los miedos ni la inestabilidad de él definieran cómo iba a vivir mi embarazo ni cómo sería la vida de mi hijo. Era hora de prepararme, de organizar cada aspecto de mi existencia, y de construir un refugio seguro para ambos. Mi primer paso fue concentrarme en mi salud y bienestar. Consulté a mi médico con más frecuencia, seguí todas las indicaciones al pie de la letra y me aseguré de que mi dieta fuera equilibrada y nutritiva. Cada comida, cada suplemento, cada visita al hospital, se convirtió en un acto de amor hacia mi hijo. Sabía que cada decisión que tomaba en mi día a día tenía un impacto directo en él, y eso me daba una responsabilidad que acepté con determinación. Dormir se volvió un lujo y un desafío. No solo por las molestias del embarazo, sino por el estrés constante que sentía debido a las amenazas y la incertidumbre sobre el padre de mi hijo. Sin embargo, aprendí a crear pequeños rituales que me ayudaran a relajarme, meditación por las mañanas, música suave antes de dormir, mantener un diario donde expresaba mis miedos y mis esperanzas. Cada noche, al colocar mi mano sobre mi vientre, sentía que mi hijo absorbía mi fuerza, y yo absorbía la suya. Luego comencé a organizar la parte logística de mi vida. Mi apartamento necesitaba convertirse en un lugar seguro y funcional. Instalé cerraduras reforzadas, cámaras de seguridad discretas y sistemas de alarma que pudieran avisarme de cualquier intrusión. Mis amigas más cercanas sabían dónde estaba en todo momento, y establecimos códigos de emergencia para cualquier situación inesperada. Sentía que, poco a poco, estaba reconstruyendo mi mundo, ladrillo a ladrillo, con paciencia y precisión. No podía depender completamente de él, así que empecé a aprender cosas que antes dejaba en sus manos: planificación de gastos, coordinación de citas médicas, hasta pequeños detalles del hogar que hacían la vida diaria más fácil. Cada tarea completada me daba confianza, me hacía sentir que estaba realmente preparada para asumir la maternidad sola si fuera necesario. El contacto con él continuaba siendo irregular. A veces cooperaba, a veces desaparecía, pero aprendí a separar mis emociones de los hechos. Ya no necesitaba sus gestos de cariño para sentirme segura. Nuestra relación, aunque complicada, ahora tenía un objetivo claro: colaborar en lo que fuera estrictamente necesario para el bienestar de nuestro hijo. Un día decidimos ir juntos a una ecografía. Ver la imagen de nuestro bebé fue un momento que me cambió todo. Por un instante, las amenazas, el miedo y la distancia desaparecieron. Allí estaba mi hijo, moviéndose, creciendo, latiendo fuerte y constante en mi interior. Sentí un amor incondicional que ningún miedo podría debilitar. «Es increíble», dijo él, con un tono que sonaba más genuino que nunca antes. No sabía que esto nos cambiaría tanto. No respondió a todo lo que sentía, pero su presencia, aunque mínima, fue suficiente para recordarme que la vida continuaba, que no estaba sola en lo absoluto, aunque yo supiera que debía depender principalmente de mí misma. Decidí también fortalecer mi red de apoyo. Había pasado demasiado tiempo aislada por miedo a las amenazas. Ahora buscaba contacto con amigas, familiares de confianza y profesionales que pudieran aconsejarme. Hablé con otras madres, leí libros sobre maternidad, técnicas de crianza y embarazo.
Todo esto me daba herramientas, pero también me hacía sentir más fuerte y preparada emocionalmente. Mis amigas se convirtieron en mi refugio. No solo escuchaban mis miedos, sino que me recordaban mi fuerza, me alentaban a seguir adelante y a no ceder ante la presión externa. Me enseñaron que no estaba sola, y que el amor y la protección no siempre vienen de la pareja, sino también de la comunidad que elegimos construir a nuestro alrededor. Mientras tanto, las amenazas no cesaban del todo, pero ya no tenían el mismo poder sobre mí. Cada nuevo mensaje, cada llamada anónima, se convirtió en una prueba más de que debía mantenerme firme. Aprendí a documentar todo, a reportarlo, a no ceder al miedo. Sabía que la seguridad de mi hijo y la mía dependía de mi capacidad para actuar de manera racional, incluso cuando mi corazón gritaba de miedo. Decidí también prepararme para el parto de manera independiente. Investigué hospitales, médicos y doulas de confianza. Hablé con expertos sobre planes de parto seguros, procedimientos de emergencia y cómo garantizar que nuestro hijo naciera en un entorno protegido. Cada decisión era un acto de valentía y amor. A pesar de todo, mi vida cotidiana comenzó a encontrar un nuevo ritmo. Ya no estaba atrapada en la desesperación constante. Cada día tenía objetivos claros: cuidarme, proteger a mi hijo, organizar la casa y mantener la seguridad. Mis pensamientos se volvieron más claros, mis decisiones más firmes, y mi corazón más resistente. Incluso empecé a soñar con el futuro. Cómo decorar la habitación del bebé, qué juguetes comprar, cómo enseñarle a ser fuerte y valiente desde pequeño. Cada pequeño plan, cada detalle que imaginaba, me daba esperanza y motivación para continuar, incluso frente a los obstáculos que aún estaban presentes. Un día, mientras preparaba el bolso para la próxima cita médica, me di cuenta de algo importante. Ya no sentía miedo constante. Había aprendido a canalizarlo en acción, a transformar la ansiedad en preparación y la incertidumbre en fuerza. Mi hijo no solo crecería seguro dentro de mí, sino que también aprendería a nacer en un entorno de valentía y resiliencia. Supe entonces que, aunque el camino seguiría siendo difícil, estaba lista. Lista para enfrentar lo que viniera, lista para cuidar de mi hijo con todo mi amor, y lista para demostrarme a mí misma que podía superar cualquier obstáculo. El embarazo me había cambiado, me había enseñado la fuerza que llevaba dentro y la capacidad de proteger y amar incondicionalmente. Ya no era la chica insegura, dependiente y temerosa que había sido antes de descubrir que estaba embarazada. Ahora era una mujer que sabía lo que valía, que estaba lista para luchar, y que no dejaría que nadie ni nada le arrebataran su derecho a ser madre y a vivir en paz. El día que supe que el parto estaba cerca, sentí una mezcla de miedo, emoción y determinación que jamás había experimentado. Mi cuerpo estaba cansado, pero mi mente estaba alerta y enfocada. Todas las semanas de preparación, todos los miedos, amenazas y decisiones difíciles culminaban en este momento: traer a mi hijo al mundo. Desde que comenzó la labor de parto, sentí que cada contracción me recordaba que estaba lista, que todo el sufrimiento y la ansiedad habían servido para algo. Respiraba profundamente, concentrándome en el bebé y en mi fuerza interna. No podía dejar que el miedo me paralizara, debía canalizarlo, transformarlo en energía para sostener mi cuerpo y dar a luz de manera segura. El hospital estaba preparado para cualquier eventualidad. Gracias a la planificación y al apoyo de profesionales de confianza, todo estaba bajo control: médicos, enfermeras, personal de seguridad y un equipo que conocía mi situación y la protegía. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que podía confiar en mi entorno. Mientras esperaba en la sala de parto, mi mente repasaba todo lo que había pasado: las amenazas, los secretos, la distancia de él y mi decisión de asumir el control. Me di cuenta de que nada de eso había disminuido mi fuerza. Al contrario, me había enseñado a ser resiliente, a actuar con valentía y a confiar en mí misma. Sabía que, aunque alguien intentara intimidarme, nada podía arrebatarme el derecho a ser madre ni el amor que ya sentía por mi hijo. Cuando llegaron las primeras contracciones fuertes, sentí un dolor intenso, pero también una claridad absoluta: podía hacerlo. Cada respiración, cada empuje, cada esfuerzo era un recordatorio de que estaba trayendo vida al mundo, y que esa vida dependía de mi valentía. El equipo médico me guiaba, me animaba y me protegía, y yo me sentía más segura que nunca. Durante el parto, recibí un mensaje en mi teléfono. Mi corazón se detuvo por un instante.
Era uno de los mensajes anónimos que me habían perseguido durante meses. No podrás escapar de nosotros. Sabemos lo que estás haciendo. Pero esta vez no sentí miedo. Sentí furia y determinación. Respiré hondo y apagué el teléfono. No permitiría que nadie arruinara este momento. No permitiría que el miedo se interpusiera entre mí y mi hijo. Después de horas de esfuerzo y concentración, escuché el llanto más hermoso del mundo. Mi hijo había nacido. Lo sostuve en mis brazos, sintiendo su calor, su fragilidad y su vida palpitante. En ese instante, todas las amenazas, todos los miedos, todas las noches de ansiedad se desvanecieron. Solo existíamos él y yo, conectados por un lazo que nadie podría romper. Es perfecto, susurré, con lágrimas recorriendo mi rostro. Te prometo que siempre te protegeré. El enfrentamiento final llegó poco después del parto. Las amenazas habían continuado incluso en estos días, pero gracias a las medidas legales y de seguridad que había implementado, estaba lista para enfrentarlas de manera decisiva. Contacté a las autoridades con toda la evidencia que había reunido, mensajes, correos, llamadas y registros de actividad sospechosa. No iba a permitir que alguien intimidara mi nueva vida ni la de mi hijo. El resultado fue contundente. Las investigaciones permitieron identificar y neutralizar la fuente de las amenazas, y el peligro se disipó. Por primera vez en meses, sentí que podía respirar sin miedo, que la seguridad de mi hijo y la mía estaba garantizada. Mientras tanto, mi relación con él había cambiado para siempre. Ya no dependía de su presencia ni de sus gestos de cariño para sentirme completa. Había aprendido que la fuerza verdadera viene de dentro, de la determinación y del amor incondicional que sentía por mi hijo. Él podía estar presente o ausente, pero eso no definía quién era yo ni quién sería como madre. El parto y el enfrentamiento con las amenazas consolidaron algo que llevaba meses construyendo, mi independencia y mi valentía. Había pasado de ser una mujer insegura y temerosa a alguien capaz de enfrentar cualquier desafío por el bienestar de mi hijo y por su propio futuro. Los días posteriores al nacimiento fueron una mezcla de alegría, aprendizaje y fortalecimiento. Aprendí a cuidar de mi hijo, a organizar mis rutinas, a balancear el descanso y la alimentación. Cada sonrisa, cada llanto, cada pequeño gesto del bebé me enseñaba algo nuevo sobre la vida y sobre mí misma. Sabía que podía hacerlo sola, y que cada desafío sería una oportunidad para demostrarme mi propia fuerza. También comencé a planear el futuro de manera más consciente. Pensé en su educación, en cómo criar a un niño seguro, amado y respetuoso. Decidí que, aunque el padre estuviera presente de manera limitada, yo sería su pilar, su guía y su ejemplo. Nada ni nadie podría reemplazar eso. Mi apartamento se convirtió en un hogar lleno de luz, amor y seguridad. Cada rincón estaba pensado para proteger y nutrir la vida que había traído al mundo. Cada detalle, desde la cuna hasta la rutina diaria, era un recordatorio de que había superado el miedo y la incertidumbre, y que estaba lista para todo lo que viniera. El nacimiento de mi hijo y la resolución de las amenazas me enseñaron algo invaluable. La valentía no es la ausencia de miedo, sino la capacidad de enfrentarlo y seguir adelante. El amor no es solo un sentimiento, sino un compromiso, una fuerza capaz de superar cualquier obstáculo. Y la independencia no es soledad, sino la seguridad de que puedes cuidar de ti misma y de quienes amas, pase lo que pase. Mientras sostenía a mi hijo en mis brazos por primera vez, sentí una paz que no había conocido antes. Había atravesado amenazas, incertidumbre, secretos y distancias, y aún así estaba de pie, más fuerte y decidida que nunca. Mi vida había cambiado para siempre, pero ahora sabía que podía construirla con valentía, amor y seguridad. Los primeros días después del nacimiento de mi hijo fueron un torbellino de emociones, cambios y aprendizajes. Nunca imaginé que un solo ser tan pequeño pudiera tener un impacto tan enorme en mi vida. Cada mirada, cada llanto, cada gesto, era un recordatorio de que ahora mi existencia no era solo mía, estaba entrelazada con la de él, y eso traía consigo una responsabilidad absoluta. Un amor incondicional que no conocía límites. Adaptarse a la maternidad no fue sencillo. Cada noche era una prueba de paciencia y resistencia. Cada hora que pasaba sin dormir era un desafío, pero también una oportunidad para conocer mejor a mi hijo,
entender sus necesidades y descubrir la fuerza que llevaba dentro. Aprendí a confiar en mis instintos, a escuchar mi corazón y a actuar con seguridad, incluso cuando el cansancio y el miedo intentaban desbordarme. Me di cuenta de que la maternidad no era solo cuidar de un bebé físicamente, sino también emocionalmente. Debía enseñarle seguridad, amor, resiliencia y confianza en sí mismo, y eso comenzaba conmigo. Cada decisión que tomaba, cada palabra que le susurraba, era una semilla de lo que quería que él fuera, fuerte, valiente y amado. Poco a poco, mi vida comenzó a estabilizarse. Las amenazas habían quedado atrás, gracias a la planificación, la valentía y el apoyo legal que había buscado. Sentí un alivio profundo, pero también una certeza. Debía aprovechar esta nueva etapa para construir algo sólido, seguro y lleno de amor. Reorganizar mi rutina diaria fue crucial. Ahora mi tiempo estaba dividido entre cuidar de mi hijo, atender mi salud, organizar la casa y planear mi futuro. Cada tarea, aunque pequeña, era un acto de amor y responsabilidad. Aprendí a valorar cada momento, incluso los más difíciles, porque cada uno era una oportunidad para fortalecer nuestro vínculo. Con el tiempo, también decidí reconectar con personas que podían apoyarme y guiarme. Amigas, familiares y profesionales se convirtieron en mi red de seguridad emocional. No podía depender solo de mí misma, y entendí que aceptar ayuda no era un signo de debilidad, sino una estrategia inteligente para criar a mi hijo en un entorno seguro y equilibrado. Comencé a compartir momentos con otras madres, a intercambiar experiencias, consejos y apoyo mutuo. Descubrí que no estaba sola en mis temores, que muchas mujeres habían enfrentado obstáculos similares y habían salido adelante. Esto me dio esperanza y confianza en que también yo podía construir una vida estable y feliz, pese a todo lo que había pasado. Mientras mi hijo crecía, también lo hacía mi confianza. Ya no era aquella chica temerosa que había recibido amenazas y vivía con miedo constante. Ahora era una madre fuerte, consciente de su valor, capaz de tomar decisiones difíciles y proteger a quien más amaba en el mundo. Cada día que pasaba reforzaba mi independencia y mi seguridad emocional. Aprendí a organizar cada detalle de nuestra vida, horarios de alimentación, rutinas de sueño, actividades de estimulación temprana, y hasta pequeños rituales de juego y cariño que fortalecían nuestro vínculo. Cada gesto, cada abrazo, cada sonrisa, era un recordatorio de que estábamos construyendo algo sólido, algo que nadie podría destruir. También comencé a reflexionar sobre mi relación con él, el padre de mi hijo. Aunque su participación no siempre era constante, entendí que mi fuerza no dependía de él. Podía ser madre plena y capaz, con o sin su apoyo, y eso me dio una libertad y un poder que antes no conocía. Acepté que su rol sería limitado, y aprendí a soltar expectativas que solo podían generar frustración. Esta aceptación me permitió concentrarme en lo verdaderamente importante, mi hijo, nuestra seguridad y nuestra felicidad. Cada decisión que tomaba estaba centrada en su bienestar y en la creación de un hogar lleno de amor, estabilidad y protección. A medida que los meses pasaban, nuestra vida cotidiana comenzó a parecer más normal. Las risas, los juegos, las primeras palabras y los pequeños logros de mi hijo llenaban cada rincón de nuestro hogar. Sentí un orgullo inmenso, no solo por él, sino por mí misma. Había atravesado un camino lleno de miedo, amenazas y desafíos, y aún así estábamos aquí, sanos y felices. También comencé a planear nuestro futuro de manera más consciente. Pensé en educación, actividades, relaciones sociales y cómo enseñarle valores importantes como la honestidad, la valentía y el amor incondicional. Cada plan era una extensión de mi amor por él y de mi compromiso de brindarle una vida plena y segura. Una de las lecciones más importantes que aprendí fue que la independencia y la valentía no significan estar sola. Significan tomar decisiones conscientes, proteger lo que amas y rodearte de personas que sumen fuerza y apoyo. Aprendí a confiar en mí misma, en mis capacidades y en mi intuición, y descubrí que eso era suficiente para enfrentar cualquier desafío futuro. Mi hijo se convirtió en mi razón, mi motivación y mi alegría diaria. Cada sonrisa, cada gesto de cariño, cada pequeño logro era un recordatorio de que todo el esfuerzo, todo el miedo y toda la preparación habían valido la pena. Nada ni nadie podría arrebatarme ese vínculo, ni mi fuerza recién descubierta. Hoy, mientras lo abrazo y lo miro dormir, siento una paz profunda que nunca creí posible.
Hemos superado amenazas, secretos, miedos y obstáculos, y hemos llegado a un lugar seguro y lleno de amor. Sé que el camino seguirá teniendo desafíos, pero también sé que los enfrentaremos juntos, con valentía y con el poder del amor incondicional. La nueva vida que hemos construido no es perfecta, pero es nuestra. Llena de amor, fortaleza y esperanza. Y yo, que alguna vez fui una chica asustada y dependiente, ahora soy una madre fuerte, consciente de su valor, capaz de proteger y guiar a su hijo en cualquier circunstancia. Estoy embarazada de alguien famoso, y aunque mi vida parecía normal, con trabajo, sueños sencillos y expectativas comunes, todo cambió cuando supe que iba a ser madre. Hoy, mientras sostengo a mi hijo en brazos y miro cómo duerme plácidamente, siento que todo el miedo, la ansiedad y las amenazas quedaron atrás. He renacido, más fuerte, más consciente y más valiente que nunca. El camino hasta aquí no fue fácil. Hubo días en los que temí por mi vida y por la de mi hijo, noches en las que no podía dormir por las amenazas anónimas, momentos en los que dudaba de mí misma y de mi capacidad para salir adelante. Pero cada obstáculo, cada lágrima y cada decisión difícil me enseñaron algo invaluable, que la fuerza no siempre viene de otros, sino de uno mismo. Y que el amor más grande es el que se tiene por un hijo que depende de ti para crecer y sobrevivir. Aprendí a organizar mi vida, a protegerme y a proteger a mi hijo. Instalé sistemas de seguridad, mantuve mi privacidad, conté con el apoyo de amigas y profesionales, y, sobre todo, aprendí a confiar en mi intuición. Ese conocimiento, esa preparación, me permitió enfrentar las amenazas y la incertidumbre sin perder la calma ni el control. El nacimiento de mi hijo fue un momento transformador. No solo trajo alegría, sino también claridad. Ya no podía depender de nadie para mi felicidad ni para mi seguridad. Todo lo que necesitaba estaba dentro de mí, la capacidad de amar, de proteger y de criar a alguien con valores, fuerza y resiliencia. Cada sonrisa, cada mirada, cada pequeño logro de mi hijo se convirtió en un recordatorio de que la vida puede renacer incluso después de los peores miedos. Había pasado de sentirme vulnerable y perdida a ser una madre consciente y poderosa. Mi independencia no significaba soledad, significaba fuerza, decisión y libertad para construir nuestra propia historia. Ahora miro hacia el futuro con esperanza y determinación. Planeo cada día pensando en su bienestar, en nuestra seguridad y en nuestro crecimiento como familia. Aprendí a equilibrar la maternidad, la salud y los sueños personales. Sé que habrá desafíos, momentos de incertidumbre y noches difíciles, pero también sé que estoy preparada para enfrentarlos, porque ya lo he hecho una y otra vez, y he salido más fuerte cada vez. Quiero que esta historia sirva también para ti, que me escuchas, que me lees o que me ves en este momento. Si alguna vez te sentiste perdida, asustada o atrapada en una situación que parecía imposible de superar, quiero que sepas algo, tú también puedes renacer. Tienes fuerza dentro de ti, más de la que imaginas, y puedes enfrentar cualquier obstáculo con valentía y determinación. No estás sola. Cada paso que das hacia tu independencia, cada decisión que tomas por ti o por los que amas, es un acto de poder y valentía. Y aunque las amenazas y los miedos aparezcan, recuerda que nada ni nadie puede arrebatarte tu derecho a ser feliz y a proteger a quienes amas. Ahora que hemos llegado al final de esta historia, quiero invitarte a que formes parte de este camino conmigo. Si esta historia te inspira, si sientes que puedes aprender algo de lo que comparto o si simplemente quieres seguir acompañándome en este viaje de maternidad, valentía y renacimiento, te invito a seguirme. Sígueme para más historias reales, consejos sobre maternidad, superación personal y la construcción de una vida plena y segura. Además, me encantaría que interactúes conmigo. Déjame un comentario contándome qué parte de la historia más te tocó, qué lección te llevas o cómo enfrentarías tú una situación similar. Tus palabras no solo me importan a mí, sino que pueden inspirar y motivar a otras personas que estén pasando por momentos difíciles. Quiero que sepas que cada mensaje, cada comentario y cada seguimiento construye una comunidad de apoyo y fuerza. Juntos podemos aprender que la valentía se encuentra incluso en los momentos más oscuros, que la maternidad y el amor son fuerzas que transforman vidas, y que cada obstáculo puede ser superado con determinación. Hoy, mientras miro a mi hijo dormir en sus brazos y escucho su respiración tranquila, sé que hemos renacido. No como víctimas, sino como personas fuertes,
conscientes y listas para construir un futuro lleno de amor, seguridad y esperanza. Y aunque la vida seguirá trayendo desafíos, estoy lista para afrontarlos, y quiero que tú también lo estés. Si esta historia te inspiró, compártela, comenta tus pensamientos y sigue mi canal para no perderte las próximas historias, experiencias y reflexiones. Juntos podemos crear un espacio seguro y motivador, donde cada uno pueda aprender, crecer y encontrar fuerza para enfrentar sus propios miedos y desafíos. Gracias por acompañarme hasta aquí, por escuchar mi historia y por ser parte de este renacer. Mi hijo y yo seguimos adelante, fuertes y valientes, y quiero que tú también sientas que puedes hacerlo. Que cada paso que des, cada decisión que tomes y cada momento que vivas, sea un reflejo de tu fuerza, tu valentía y tu capacidad de amar incondicionalmente. Hoy cerramos este capítulo, pero nuestra historia continúa. Y tú puedes ser parte de ella, siguiéndome, comentando y compartiendo este viaje de vida, maternidad y valentía.